que en el rubro de política fiscal, política laboral y algunos programas, no todos, pero algunos programas sociales, está ahí parte de la parte presumible de la cuarta transformación. Seguridad, Jorge. Ahí, lamentablemente, la estrategia se redujo a la frase abrazos, no balazos. Pareciera ser que no hay buenas cuentas que entregar. ¿Cuál es tu parecer en ese capítulo? Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más del Jacob. Pues le salió mal, no era lo que esperaba la entrevista a René Salgado, ya que pues prácticamente le sale lo mismísimo chayotero y pues invita a lo que viene siendo Jorge Cepeda, ya que es pues un periodista que se ha pues mantenido neutral. Y pues al parecer René Delgado quiso que cayera en su juego, que empezara a hablar mal de nuestro presidente, porque si se fijan últimamente, en los últimos días, prácticamente lo que están buscando en todas las entrevistas chayoteras que hablen mal de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero resulta que no, lo quiso que se metiera con lo de, pues pensaba que si le iba a seguir la corriente, ¿no? Con lo de Ciro Gómez Leiva y con lo del plan B de nuestro presidente de la reforma electoral, pero resulta que no, que pues prácticamente Jorge Cepeda Patterson lo deja completamente mal parado a René Salgado y todavía Delgado, le termina dando unas cátedras prácticamente de lo que es el gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y termina reventando a la oposición, increíble pero cierto, ya que pues esto René Delgado no lo esperaba porque él pensaba que Juan Cepeda le iba a seguir la corriente, pero no, resultó todo lo contrario, increíble pero cierto, pero sí se veía pues medio furioso el mismísimo René Delgado, así que pues increíble pero cierto, así que pues bueno, sin más preámbulo, veamos de qué se trata y cómo estuvo la entrevista y ahorita comentamos, ya que pues prácticamente no salió como esperaba y al parecer pues le salió mal. Y hoy tenemos por invitado a un escritor y periodista, un licenciado en economía, maestro en sociología con estudios de posgrado en ciencia política, un periodista, escritor y analista político, un hombre que ha sido fundador y director de diarios nacionales y regionales, impresos y digitales, y un hombre que ha obtenido el premio Planeta por sus novelas, que ha obtenido el premio de periodismo María Moores Cabot y que afortunadamente su novela más reconocida, después de 10 libros que ha escrito, más de una decena de libros, es Milena o El fémur más bello del mundo. Se trata de Jorge Cepeda Patterson, a quien le doy la más cordial bienvenida. Hola René, un placer estar contigo. Pues te invité por una razón para mí importante. Creo que eres de los pocos analistas no afiliado a algún grupo político o a algún grupo intelectual o a algún grupo de periodistas, que eres crítico pero equilibrado. Y en esa medida yo quería hacer un balance de lo que han sido los 4 primeros años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero tengo que empezar por lo más reciente. Se frustró la reforma constitucional del régimen político electoral y se optó por una reforma a nivel reglamentario solo de carácter electoral que tiene visos de inconstitucionalidad. El hecho de no haber logrado la reforma del régimen político electoral deja sin un pie importante a la cuarta transformación. Yo no lo pondría en esos términos, es decir, el gobierno de la 4T, no, en estricto sentido, no necesitaba una reforma política o una reforma electoral para efectos de continuar con su proceso. ¿A qué me refiero? Que esta reforma no ayudaba ni perjudicaba a las pretensiones de ganar las elecciones presidenciales de Morena para mantener un sexenio más de continuidad con su proyecto social y político. Atendía a otros motivos, me parece. Incluso ha habido análisis de cuál habría sido el impacto de la reforma político-electoral para efecto de los partidos, y ni siquiera había un balance de ganancia para Morena, en la medida en que perdía la representatividad proporcional que ahorita le da más presencia en la Cámara que la que hubiera tenido con esa reforma, o también implicaba un impacto en los partidos pequeños aliados de Morena que habrían obtenido con las elecciones, por ejemplo, del año pasado, del 21, si hubiera estado operando estas reformas que se pretendían, habría obtenido también menos escaños. Es decir, Morena no mejoraba necesariamente. Lo que sí, el presidente cumplía una vieja aspiración, una de sus banderas,
en el sentido de acotar lo que él considera un predominio de posiciones ideológicas políticas que anidadas en el INE, diría él, y que esta reforma permitiría resolver. Y por otro lado, se habían metido también algunas aspiraciones de un cambio político en el poder legislativo, que recogía viejas aspiraciones y planteaba, por otro lado, otras que bastante polémicas. Pero yo diría que, en efecto, se canceló esa posibilidad y luego se ha introducido un plan B con muchísimas aristas polémicas. Y que atiende, como tú bien lo decías, ya no a la parte del Congreso, la reducción de diputados y senadores, sino casi exclusivamente a temas que tenían que ver con presupuesto del INE. Si me apuras, René, yo diría que, ya pensándolo con cálculo, yo diría que así como la marcha de la oposición para hacer un pronunciamiento en contra de la intención de la reforma electoral inmediatamente fue contestada con una marcha en apoyo de López Obrador. Me parece que con la misma lógica política, el rechazo al plan A, que era esa ambiciosa reforma, llevó a entender que había una necesidad inmediatamente de introducir un plan B para que compensara cualquier noción de derrota. Y ese plan B fue una ley sobre el INE que requería solo leyes secundarias, con lo cual eso sí estaba en el ámbito de la mayoría relativa, a diferencia de la primera y la más ambiciosa, que requería los 2/3 que no se obtuvieron, para rápidamente meterla y quedar con una sensación de victoria finalmente sobre el INE. Y el problema fue que al estar inspirada, digamos, más por una necesidad de inmediatez política, tengo la sensación de que fue una ley armada apresuradamente, con muchos desaseos, no solo en el contenido de la ley, sino después en la operación misma de la ley. Porque el balance es que la gran reforma ambiciosa, en efecto fue vencida por la oposición, que se aseguró de que el gobierno no tuviera a su favor los 2/3 requeridos para el cambio constitucional. Pero en cambio este plan B, esta ley secundaria, fue vencida, es decir, fue atorada, ya no por oposición, porque solo requería mayorías relativas, sino por los propios morenistas, resultado de esta manera tan cuestionada en la que se armó el diseño de la estrategia y la operación de la estrategia. Pero podríamos entrar en ese detalle de por qué, digamos, en sus propias filas, el intento del plan B encontró sus propias limitaciones y en este momento, por lo menos, está postergada a febrero próximo por, yo diría, errores dentro del mismo campo morenista. Ahora, aparte de ese acontecimiento que de algún modo marca cuando uno es el cierre del periodo ordinario legislativo, está otro también, me parece, de mayor gravedad. El atentado que sufrió el colega Ciro Gómez Leiva en una atmósfera hostil hacia la prensa, una atmósfera generada en buena medida por el propio gobierno. ¿Qué te significa el atentado en contra de Ciro Gómez Leiva? Bueno, varias cosas, René, pero antes que otra, resistir la tentación, un llamado a todos a resistir la tentación, a politizarlo para llevar agua al molino de cada una de las partes de la conversación pública, porque si no perderíamos lo más importante que está de fondo, y es el hecho de que el periodismo está sufriendo una agresión, no en este sexenio, sino a lo largo de los últimos 20, 25 años, incluso en cierto crescendo, pero que se ha estabilizado en una meseta bastante preocupante, ¿no? Es decir, cuidar de no reducir este ambiente hostil que padece el periodismo o los periodistas, particularmente lo que tiene que ver con amenazas físicas, no reducirlo al ambiente político polarizado que vivimos, porque si no, esto no explicaría por qué 40 y tantos muertos con Calderón y por qué 40 y tantos muertos con Peña Nieto. Yo como periodista, igual que tú, hemos observado cómo la autocensura se ha instalado en amplias regiones del país como resultado de las amenazas que sufren los medios, los periodistas, de parte de los poderes fácticos de las regiones. Y aquí hablo tanto de los poderes salvajes y legales, como por supuesto también de las clases políticas y élites locales molestas en un momento dado con una cobertura periodística. Es decir, el fenómeno es muchísimo más complejo que simplemente ahorita la enorme tentación que tienen todos para decir vamos a llevar esto de los periodistas también a la trinchera en la que nos peleamos todos los días sobre si López Obrador o anti-López Obrador o a favor de, ¿no? Creo que perderíamos de vista lo que es verdaderamente importante y es el hecho de que en efecto hay una enorme impunidad. A lo largo de 30 años hemos fallado para darle
al derecho que tiene la sociedad de estar informada y documentada con distintos puntos de la realidad. Por lo menos en amplias regiones del país eso ya no está sucediendo. Y eso es lo preocupante. Inquietante. Tenía que preguntarte estos dos últimos temas o recientes temas antes de poder pasar en sí al análisis de 4 años de gobierno. De manera de inicio ya de ese balance que te pido que hagas, déjame proyectar lo que dijo el presidente López Obrador el día que tomó posesión justamente del Poder Ejecutivo. Vamos. Gobernaré con entrega total a la causa pública. Dedicaré todo mi tiempo, mi imaginación, mi esfuerzo a recoger los sentimientos y a cumplir con las demandas de la gente. Actuaré sin odios, no le haré mal a nadie, respetaré las libertades, apostaré siempre a la reconciliación y buscaré que entre todos y por el camino de la concordia logremos la cuarta transformación de la vida pública de México. Ahí está el dicho presidencial el día en que Andrés Manuel López Obrador toma posesión de él. Habla de actuar sin odios en búsqueda de la reconciliación y la concordia. ¿Cuál es tu balance sobre aquella afirmación? Yo creo que expresa claramente la intención del presidente de asumir la silla presidencial en términos de un jefe de Estado. Es decir, el discurso entre líneas es: ser un presidente para todos los mexicanos. Llego sin odio, soy un republicano y gobernaré para todos, con la misión, sí, de convocar a todo México a ver por los pobres, por el bien de México. Y creo que ahí había un planteamiento ético, político, importante, inteligente y necesario, de cara incluso a la estabilidad política de este país. Es decir, ya no podemos seguir como vamos. Convoco a todos a ver por los pobres en bien de todos, ¿no? Creo que era un invite razonable, atractivo, e incluso en medio de restablecer y restañar heridas que deja toda campaña política, obviamente. Como propósito. A 4 años después, pareciera ser que sí hay odio, que hay confrontación, no reconciliación, que no hay concordia, sino discordia. ¿Cómo te explicas eso? ¿Qué pesa más, las zancadillas o los tropiezos? Sí, lo dices claramente, porque en efecto esa fue la intención de punto de partida. Y lo que vimos después no fue así. Es decir, estas mañaneras con una reiterada convocatoria a la polarización, a la confrontación, luchando por dominar la narrativa frente a la versión opuesta que lo cuestiona todos los días, evidentemente no empata con ese discurso inicial del día de la toma de posición, con este extracto que acabamos de ver. Hay una actitud polarizante, sin duda. De la otra parte también, sin duda. ¿Qué fue, como bien preguntas, lo que obligó o derivó en ese cambio? Yo plantearía 2 grandes escuelas de opinión, dos posibles tesis. Una tendría que ver con aspectos casi de diván. Es decir, si en este hombre, en realidad, por más que intentó ser un jefe de Estado, acabó predominando la figura del opositor, las viejas rencillas, el recuerdo de un fraude 12 años antes, haber crecido como un opositor y no poder desprenderse de continuar siendo un líder de una fracción política y no el presidente de todos. Ahí hay temas, digamos, de fondo. Pero la otra corriente, o la otra posible explicación, que no son excluyentes, la otra explicación tendría que ver más con el cálculo político. Y es cómo, frente a una realidad, sobre todo dominada por la pandemia, en donde evidentemente los resultados del gobierno no van a estar ni de cerca a la altura de las expectativas que ha generado un gobierno que se plantea como del cambio, es decir, voy a cambiar tu realidad. Y evidentemente no hay posibilidades de cambiar esta realidad frente a lo que se nos ha presentado. El planteamiento entonces exige todo el tiempo estar reiterando la alianza entre el gobierno y los pobres, entre el presidente como un hombre que habla en nombre de todos aquellos que han quedado atrás. Y la manera más sencilla de hacerlo es a través de esta polarización. Es decir, hablo a partir de tu sufrimiento, de tu inconformidad, de tu malestar con aquellos que te han traído a esta posición. Y en la medida en que este recuerdo es planteado una y otra vez, la sensación de estas mayorías, porque por desgracia al ser México un país tan desigual, los que están abajo es una pirámide muy, muy amplia, es decir, son las mayorías,
estas mayorías entienden sí que este señor lo está intentando. A través de hechos concretos, como es la derrama social que se ejerce, a través de aumentos en salario mínimo, a través de acciones concretas, pero sobre todo a través de una narrativa que confirma cada 24 horas que es el personero de estas reivindicaciones no satisfechas en el pueblo. De tal manera que no hay cómo reclamarle al presidente por estas realidades no transformadas, cuando el presidente todo el día, todos los días, está dando cuenta de su intención de gobernar para ellos, ¿no? Ya. Ahora, si fuera menester resumir de algún modo los ejes de la propuesta de gobierno presidencial, creo que los podría resumir en honestidad, igualdad, seguridad. Honestidad versus corrupción, igualdad versus desigualdad social y, desde luego, seguridad versus violencia criminal. ¿Cuál es el balance que haces en esos 3 capítulos del gobierno? Empecemos, si te parece, por combate a la corrupción versus honestidad. En los 3 terrenos yo diría que hay avances y también enormes déficits, y no podría ser de otra manera. En el tema de corrupción, los positivos, yo diría, René, son importantes en términos, y quizá es el aporte mayor que ha hecho la 4T, sería en términos de lo que López Obrador llama la revolución de las conciencias, que quizá es demasiado ambicioso, pero yo diría los usos y costumbres de la administración pública han cambiado, quizá para no regresar. Es decir, quiero ver el siguiente gobernador que agarre un helicóptero para ir a jugar golf. A Puerto Vallarta, ¿no? Cosa que estaba normalizado, es decir, estaba dentro de las atribuciones de un político pobre es un pobre político y prácticamente asumido en esos términos, con todos el despliegue de recursos, guaruras, etcétera. En efecto, hoy es mal visto. Se dice rápido, pero instalar, digamos, esos valores, por lo menos aparentes, en la clase política que se caracterizaba por su dispendio, ya es un cambio significativo que, creo yo, llegó para quedarse. Se le podrán atribuir otros defectos a López Obrador, pero yo sí estoy convencido de su genuina modestia en términos de ambiciones materiales. Es una actitud acendrada. Y por lo menos por los que lo rodean, se ven obligados a incurrir, digamos, en estas nuevas lógicas. Y eso es importante. Dicho lo anterior, yo creo que sí hay un déficit en el combate a la corrupción porque el gobierno de la Cuarta Transformación ha rehusado a sacar la lupa para examinar con detalle sus propias filas. Bajo la lógica de no hay que dar municiones al enemigo, la autocorrección no ha sido el lema de esta administración, incluso en términos de corrupción. Creo que en efecto se han introducido prácticas mucho más sanas, disminuyendo en gran medida lo de las comisiones del 10%, los abusos de esta clase empresarial que vivía a la sombra del Estado, etcétera, etcétera. Se ha reducido sin que haya desaparecido. Pero a nosotros nos habría gustado que el propio obradorismo hubiese castigado con mayor severidad los casos dentro de sus propias filas que desde luego han existido. Eso habría sido el mejor mensaje para el combate a la corrupción. Pero sí me parece que se ha pasado por alto comportamientos de gobernadores, tanto del PRI, que luego fueron hasta beneficiados con embajadas, como de la propia Morena, por la lealtad, en aras de la lealtad política. O el apoyo político. Y me parece que ahí sí habría que exigirle mucho más a la 4T en términos de sus propias convicciones, en términos de la ética y el combate a la corrupción. Vamos a hablar del capítulo igualdad, vamos a hablar del capítulo seguridad, pero déjame ir primero con Jorge Cepeda Patterson, un escritor, periodista y analista político, razón esta última por la cual lo he invitado a hacer el balance de 4 años de gobierno. Terminamos de hablar un poco del asunto de la honestidad versus la corrupción y en el ámbito de la igualdad. El presidente, de algún modo, el eje de esa propuesta era separar la economía de la política y en esa medida privilegiar, como él mismo dice, primero los pobres. ¿Crees tú que en el marco, tú ya lo destacabas, de la pandemia y de la consecuente crisis económica, se ha logrado ese propósito? Separar economía de la política y privilegiar a los pobres. Bueno, empiezo con esto último. Yo pensaría que la intención, en efecto, ha sido esa y se han puesto enormes esfuerzos en atenderla, pero en efecto siempre entrecomillado por el hecho de que una pandemia que en el resto del mundo también provocó un aumento en los niveles de pobreza, porque afectó sobre todo a los de abajo,
una tasa de negativa de 8, casi 9% Sí. en nuestros países, toma años recuperar y hace polvo muchos de los efectos en favor de las mayorías dejadas atrás, ¿no? Por supuesto. Entonces, nunca podremos juzgar cabalmente cuál habría sido el impacto de las políticas distributivas de López Obrador cuando esto lo ha acribillado, desde luego. Sin embargo, datos hay, ¿no? Casi 700,000 millones de pesos anuales, estamos hablando de 35,000 millones de dólares distribuidos directamente a los sectores populares, por supuesto que hacen una diferencia. No para ti, ni para mí, ni para el tercio más próspero de clases medias, altas y sobre todo altas, pero sí para alguien que tener 4,000 pesos en la bolsa cada bimestre, 4,500, hace absolutamente la diferencia entre la miseria más absoluta y por lo menos irla llevando. El incremento a los salarios mínimos que se habían congelado durante décadas con el pretexto de que eso era un incentivo para la creación de empleos. Fórmula que no fue real porque el 56% de la población trabaja en el sector informal porque el sistema ha sido incapaz de generar los empleos que se necesitan y en cambio sí se han castigado los salarios mínimos, haciendo la canasta básica mucho más cara cada vez. Ha sido corregido parcialmente, o por lo menos en la intención, creciendo el salario mínimo más de 200% en los 4 años de gobierno que llevamos, algo verdaderamente reivindicativo. Sí, yo creo que en el rubro de política fiscal, política laboral y algunos programas, no todos, pero algunos programas sociales, está ahí parte de la parte presumible de la cuarta transformación. Seguridad, Jorge. Ahí, lamentablemente, la estrategia se redujo a la frase abrazos, no balazos. Pareciera ser que no hay buenas cuentas que entregar. ¿Cuál es tu parecer en ese capítulo? Sí, ahí evidentemente se tienen logros y no. Como sabemos, el número de asesinatos que venía creciendo año con año, desde hace 2 sexenios, alcanzó a estabilizarse en una meseta. Los números absolutos siguen siendo muchos. Qué bueno que no siguen creciendo año con año, pero la meseta en la que se ha estabilizado es inadmisible. Es decir, ese sería el balance rápido. Se puede uno decir, costó mucho trabajo detener la inercia, en efecto, y a lo mejor un momento se vale. El problema es cuánto más se va a extender esta meseta en el tiempo, que digo, es inadmisible para la vida cotidiana de muchos mexicanos. Yo pensando perversamente, es decir, considerando con cierta libertad, cómo empatar un mensaje de abrazos no balazos, con al mismo tiempo crear la fuerza de seguridad pública más grande que haya existido en el país, con este fortalecimiento del ejército por un lado y sobre todo con la creación de una Guardia Nacional con 120,000 efectivos que llegarán a 150, 170 al final del sexenio, nunca antes vista. Y la creación o la construcción, en teoría, de casi 500 cuarteles, de los cuales se ha construido ya más de la mitad, dándole al Estado federal por vez primera una presencia física territorial constante, permanente. ¿Cómo empatar estos dos, el pacifista con esta enorme intención de fuerza que no se está utilizando pero se está desplegando? Siendo un poco, tomándome libertades literarias, yo diría que López Obrador ha estado apostando a que no había condiciones para enfrentar al narco y trató de ganar tiempo, construyéndole a su sucesor los recursos físicos necesarios para en un momento dado considerar la posibilidad de pasar a una fase activa. Porque sí, la gran frustración a veces es cómo teniendo toda esta Guardia Nacional presente a unos pocos kilómetros de hechos de violencia inadmisibles, no interviene activamente. Yo quiero pensar, mejor dicho, que todo este esfuerzo se está orientando a algo, y ese algo sería leer en qué momento el gobierno federal está en condiciones de decir, ahora sí puedo enfrentar esta batalla. Cuento con la infraestructura para encarar al crimen. Pero esto no lo ha dicho nunca López Obrador. No. Estoy yo especulando de que esa podría ser la intención que guarda esta estrategia. Te pregunto otro asunto que a mí me ha llamado poderosamente la atención. Pareciera ser que la recomposición a cuentagotas, pero a fin de cuentas considerable, del gabinete, pareciera suponer la opción de dejar de un lado la pluralidad en la composición del equipo de gobierno, el equilibrio y la moderación para radicalizarse. Me llamó poderosamente la atención una expresión que tuvo el presidente en lo que fue el aniversario de su 3er año de gobierno. Si te parece, lo vemos. Siempre recomiendan a los candidatos y gobernantes correrse al centro, es decir, quedar bien con todos. Pues no,
Eso es un error. El noble oficio de la política exige autenticidad y definiciones. Ser de izquierda es anclarnos en nuestros ideales y principios, no desdibujarnos, no zigzaguear. Si somos auténticos, si hablamos con la verdad y nos pronunciamos por los pobres y por la justicia, mantendremos identidad, y ello puede significar simpatía, no solo de los de abajo, sino también de la gente lúcida y humana de la clase media y alta. Y con eso basta para enfrentar a las fuerzas conservadoras, a los reaccionarios. Ahí está el dicho presidencial, Jorge. ¿Supone el hecho de señalar no sirve de nada las medias tintas, no hay que zigzaguear, hay que anclarse en la izquierda, una radicalización de la postura original que tenía el presidente? Sí y no, pensaría yo, porque es una radicalización verbal, discursiva, de cara a los procesos electorales que vienen, me parece a mí, y de cara también a esto de lo que hablaba antes, de restablecer todos los días la identidad del presidente con las reivindicaciones populares. Pero si nos atenemos a los hechos, René, a mí me parece que en realidad el presidente ha conducido un proceso de cambio sumamente moderado y responsable. Sí, separando. ¿Por qué? Porque, a ver, en política financiera, de las grandes cuentas macroeconómicas, en realidad es casi neoliberal, en términos de ni siquiera ampliación del Estado, achicamiento del Estado, reduciendo la burocracia, equilibrio entre el gasto y el ingreso del sector público. Todo presidente populista lo primero que hace es expandir el gasto público. No es el caso en México. Aversión al endeudamiento, combate a la inflación, no una política fiscal progresiva. Es decir, hasta los países de la socialdemocracia aumentan el impuesto a los ricos, cosa que aquí no ha sucedido, más allá de pedirles que ya paguen los impuestos que deben, pero ni siquiera no hay nada que tenga que ver con expropiación a la propiedad privada, persecución a empresarios, etc. Es decir, alianza casi amistad con el gobierno de Estados Unidos trumpista, que marca una enorme responsabilidad. Es decir, prácticamente otra vez cualquier populista de izquierda, la hostilidad de Trump en contra de los mexicanos era el discurso perfecto para abanderar a todos los mexicanos, que incluso los más ricos se sentían agredidos por esta actitud trumpista. Lejos de eso, el presidente se declaró el amigo de Trump. Es decir, él vigilando sobre todo los enormes intereses económicos mexicanos en su integración con Estados Unidos. Es decir, para efectos de política económica y de impacto en la realidad de los mexicanos, ha intentado distribuir a los de abajo mayores recursos, pero si te fijas, prácticamente sin quitarle a los de arriba, simplemente con medidas administrativas del propio Estado mexicano. Entonces, lo que tenemos es un proceso de cambio muy moderado, incluso muy conservador en el sentido de no lastimar los intereses de los sectores prósperos, pero en cambio con un discurso sumamente hostil, muy radical, con lo cual él logra cierta estabilidad política de apoyo de las mayorías a su favor, sin introducir inestabilidad en los mercados. El peso está firme como nunca. La inversión extranjera está en niveles récord, en parte por un contexto internacional que tiene que ver con China y Estados Unidos, que hace de México un socio atractivo en este momento, pero en parte también porque los mercados externos, los inversionistas, no están viendo las mañaneras, ni ese discurso radical, ni el pleito de estos 3 días que el presidente cambia muy astutamente cada 3 días con el pretexto que sea. Eso, los inversionistas extranjeros no están viendo eso, están viendo las grandes variables macroeconómicas que son baja inflación, un peso estable, no endeudamiento, responsabilidad del Estado mexicano. Mientras que el inversionista local está viendo todos los días, esa mañanera, los titulares de su periódico que hablan de una crispación que parece insoportable cuando en la realidad no es así. Una estrategia política, una manera de conservar la estabilidad en medio de un cambio, una manera de asegurar otro sexenio, todo eso junto. ¿Cuál es tu opinión, porque acá también cuenta, de la postura que hay por parte de la oposición partidista y de la resistencia civil? Yo creo que la oposición no ha entendido, y de ahí su problema. La oposición no ha entendido, René, que en efecto sí dejamos atrás, a lo largo de este modelo experimentado durante 30 años de integración, globalización, neoliberalismo, sí dejamos atrás a grandes mayorías. Y lo que no he entendido es que
Ese es el problema de fondo, no López Obrador. La oposición actúa durante 4 años como si el papel fundamental es desenmascarar a López Obrador. Sí, el problema es López Obrador, sí. El problema no es el país. Y como si esos 60% de la población que lo apoya, unos más, puntos menos, vivieran engañadas por López Obrador. En lugar de entender que López Obrador no fue más que una expresión política que por fortuna tuvo una salida en el voto, en las urnas, esa inconformidad, y no otras vías. De alguna manera, en cierta forma hay que agradecerle a López Obrador que haya sido alguien que dio salida pacífica a esta inconformidad. Mientras la oposición no esté en condiciones de ofrecer a esas mayorías un discurso viable, alternativo, una respuesta a sus reivindicaciones no satisfechas, que ahí van a estar en el 2024 y en el 2030, y yo creo que no van a regresar a lo anterior, y siguen reducidos simplemente a criticar a López Obrador sin construir una alternativa atractiva, seductora, viable a estas grandes mayorías, porque ¿qué ofrece la oposición? Desenmascarar a López Obrador, ¿para qué? Para regresar a donde estaban antes, cuando ya se había generado esta inconformidad. En cierta manera, las élites generaron las audiencias para López Obrador, esa inconformidad que aprovechó López Obrador, pero el problema no es Andrés Manuel, el problema es esta enorme insatisfacción que no lo están atendiendo estas oposiciones. En ese marco, ¿cómo valoras tú el hecho de que se haya precipitado el juego sucesorio? Yo creo que también una medida astuta de López Obrador, que el problema es que a esta oposición Andrés Manuel parecería haberles ganado prácticamente en todas las trincheras. Tú recordarás el peso que tenía el Consejo de Gobernadores en los sexenios anteriores. Prácticamente López Obrador lo deshizo, haciendo una relación unilateral o bilateral con cada uno de los gobernadores, incluso los de la oposición. Desapareció ese. Y así, uno tras otro, los grandes instrumentos de correlación de fuerzas los ha ido venciendo López Obrador uno tras otro, ¿no? Y me parece que ahí entraría el tema de esta oposición, de esta sociedad civil sin capacidad para responder. Entonces, adelantar el proceso electoral los tomó absolutamente por sorpresa, y entonces los candidatos del oficialismo, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y en menor medida Adán Augusto López, han tenido un placeo prácticamente sin respuesta. Mientras sigue habiendo 15, 12, 18 nombres de la oposición, prácticamente lo que estamos contemplando es que si esto no cambia, y cada semana que pasa nos acercamos a esa fecha límite, la campaña va a ser una especie de alfombra roja para el delfín del presidente, cualquiera que él sea, ¿no? Para cerrar la entrevista, en tu opinión, ¿cuál es el desenlace que puede tener la cuarta transformación? Empiezo primero. ¿Se puede hablar de una cuarta transformación? Va a depender de los escenarios. Yo me siento pesimista en el corto plazo y optimista en el mediano plazo. ¿Por qué? Porque creo que nos esperan 2 años más de lo mismo, con todas sus virtudes y defectos. O sea, una enorme polarización mediática, narrativa, de la conversión pública, y este camino que he planteado de poco a poco algunos cambios económicos en el sistema, de cara a lo que quería López Obrador, pero sin exabruptos en los datos, no en el discurso. Más de lo mismo, que tampoco ya da para más. Sin embargo, digo que me siento razonablemente optimista, porque sí creo que la 4T va a tener una segunda oportunidad. Sí creo que en el 2024 va a ganar el candidato oficial, sea Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard, y creo que cualquiera de estas dos opciones, con cualquiera de ellas nos esperaría un sexenio distinto. Ellos no crecieron en la oposición, crecieron como administradores públicos profesionales. Me parece que ambos son elementos con una visión de Estado, cada uno con sus propios matices. Creo que el que entraría lo haría restañando heridas, construyendo pactos, llevando sí la intención del cambio, continuando pues con la estafeta del cambio, pero en términos de otra construcción mucho más parecida a la que el presidente intentó en el primer momento que ahora. Y me parece que buena parte de los empresarios estarían incluso de acuerdo con este planteamiento, porque todos llegaremos al 24 agotados de esta polarización, René. Claro. Sí, creo que todas las fuerzas vivas de este país entienden que necesitamos ya sentarnos, dialogar y construir un país mejor. Y me parece que la propia 4T exhortaría, convocaría a ese planteamiento. Pues muy bien, yo te agradezco muchísimo la disposición y por supuesto le agradezco a usted el hecho de acompañarnos. Bueno, pues ahí está prácticamente como Juan Cepeda
pues termina dando unas cátedras al mismísimo René Delgado. No le salió la jugada, pensaba que le iba a seguir pues la entrevista, que le iba a seguir el juego Juan, pero pues no, resultó que no. Deja al parecer mal parado porque pues le estuvo metiendo en la cabeza, no, es que nuestro presidente y es que la 4T y es que esto y es que el otro y es que la seguridad y es que y por más que pudo y se iba por un lado y se iba para el otro y por el otro y por el otro, pues Juan no cayó prácticamente. Jorge Cepeda no salió de sus principios, le dijo exactamente lo que pensaba y le termina dando unas cátedras, ¿no? De que pues hizo bien, de que no se quedan enganchados, de que pues prácticamente la oposición se equivocó, la cajeteó en toda su estrategia que va a pasar en estos 4 años y que en el 2024 caminando pues dice que Morena va a ganar sin ningún problema. Pero que nada más que el que llegue pues va a hacer un poco las cosas diferentes, porque pues ellos ya se han hecho pues profesionalmente en el sector público. Así que por no sé ustedes qué opinan al respecto de esto. Si me pueden regalar un like en la página de Facebook, una suscripción en la del YouTube, un like en los videos tanto como de Facebook como de YouTube, comentar y compartir los videos para que más personas vean, sería completamente fantástico. O si me puedes apoyar con una suscripción, una colaboración al canal de Facebook por solo 99 pesos mensuales, te lo agradecería muchísimo. O estarías con efecto en tu economía, te lo agradecería muchísimo. A toda la audiencia, gracias por ver el video. No le sale la jugada de René Delgado. Así que ustedes qué opinan al respecto de esto, que ustedes están de acuerdo con el mismísimo Jorge Cepeda o no. Los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima. Bye. Suscríbanse al video y comentar, compartir y difundir para que mucho más personas nos vean. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.